Hola tejedores, mi nombre es Laura Siliceo y los saludo desde Oaxaca, México. Bienvenidos al curso de tejido a 2 agujas de 0 a intermedio. Mi objetivo es que en un solo curso aprendan a trabajar de forma fácil, eficaz y ágil todas las técnicas que se necesitan para tejer prendas completas de nivel intermedio. Vamos a trabajar con muestras pequeñas para quitarnos el miedo a equivocarnos. Por otro lado, es muy importante trabajar con las muestras pequeñas para poder aprender y aplicar varias técnicas en una sola muestra de tejido. Así podemos avanzar con resortes, calados, diferentes puntos en una sola muestra y esto hace que nuestro curso sea más ágil. También es muy importante poder generar memoria muscular para poder automatizar el movimiento de las agujas y las manos. Es por eso que el ritmo de los videos va a ser de forma pausada y repetitiva. Ahora les quiero comentar cómo está formado el curso. Primero comenzamos por conocer los materiales que vamos a necesitar. Después viene el montaje de puntos, en donde veremos varios métodos para que ustedes puedan escoger cuál les gusta más. También veremos los puntos principales, como derecho, revés, jersey y doble arroz. Otro punto es la corrección de errores. Para mí esta parte es muy importante, ya que si tú sabes cómo se hace y sobre todo cómo se deshace en un punto, serás capaz de corregir tus propios errores sin necesidad de ayuda externa. También te daré varios tips y consejos que he ido acumulando durante mi propia experiencia. Después te enseñaré a cómo dar forma al tejido a través de aumentos, calados y disminuciones. Estos son muy útiles porque no solamente le dan forma a nuestro tejido, sino también hace que luzcan todas las prendas que tejemos. Como proyecto final, tejeremos una prenda completa, en la que aplicaremos todos los conocimientos que hemos aprendido en este curso, con la finalidad de que puedas finalmente tejer una prenda a tu propio gusto. A continuación, les mostraré los materiales que se necesitarán durante el curso. Comenzamos. En nuestra lista de materiales vamos a comenzar con las agujas. Como verán en esta toma hay muchísimos tipos de ellas. Yo tan solo tengo algunos, pero no es necesario tener todo esto. Las he puesto para descartar algunas que no tiene caso tener y que se puedan concentrar en las que nos van a servir para aprender a tejer. Ya después ustedes, según sus proyectos, podrán hacerse de agujas que más les acomoden. Muchas veces pensamos que el aprender con este tipo de agujas tan gordas es más fácil. Sí se va más rápido, pero a veces es mucho más cansado. Y en principiantes es muy difícil manejar estos instrumentos tan grandes en nuestras manos. Es por eso que las vamos a descartar. Son de 20 milímetros o 2 centímetros. Son realmente del número 20. Es por eso que en este taller no nos van a servir. Por otro lado, tenemos en agujas rectas las del número, en este caso tengo del número 2. Estas agujas son mejores para aprender a tejer, pero para mi gusto son demasiado delgadas. Es por eso que también las vamos a descartar. Ahora están las agujas del número 5 y las del número 4. Las agujas que vayan del 4 al 6 están excelentes para nuestro taller. Es por eso que estas sí las podemos ocupar. Así que aquí las vamos a dejar. Por otro lado existen las agujas circulares, como estas son las fijas, que vienen las dos agujas amarradas a un solo alambre. Este tamaño de cable es ideal, que es alrededor de 40 centímetros, y con las agujas nos da un total de 60. Con esto podemos hacer infinidad de cosas. Podemos escoger el cable más pequeño o un poco más grande. Recuerden que al principio vamos a comenzar con puros cuadros, por lo que el cable no tiene que ser muy grande.
Más sin embargo, al final del taller haremos alguna prenda sencilla. Entonces podemos trabajar con estas agujas, con este cable de este largo, aunque nuestras muestras sean pequeñas y tomen solamente una distancia pequeñita de nuestras agujas, pero nos van a servir para después hacer la prenda final. Ahora, aquí he puesto esta aguja que también es súper delgada contra esta que es del número 3. En este caso no puse ahorita una aguja del número 4 ya que la estoy usando para tejer, pero yo les recomiendo, al igual que las rectas, utilicemos del número 4 al número 6, de preferencia. Si ustedes en casa tienen alguna otra, también la pueden ocupar, aunque se les hará más difícil aprender a tejer. Es por eso que estas agujas tan delgadas también las vamos por el momento a desechar. Aquí tengo este tipo de agujas que son circulares y bastante gordas. Son como del número 10 y tienen un cable pequeño. Esto nos sirve para hacer mangas de suéteres con un hilo o estambre o un hilo muy grueso. Pero también ahorita, por cuestiones de aprendizaje, son bastante incómodas para manejar. Así que también las vamos a descartar. Aquí tengo estas agujas también intercambiables que no les enseñé en la grande, pero son muy prácticas cuando ya tienen un poco más de avance en su tejido, porque se pueden cambiar las puntas y utilizar muchas puntas con el mismo cable. Estas son las que yo tengo en general. Realmente agujas rectas no tengo, casi todas son circulares. Estas son una monería, pero no es necesario tenerlas tampoco para empezar nuestro taller, ni siquiera cuando hagamos la prenda final. Así que no se preocupen, solo se las quería yo enseñar cómo funcionan, que existen, pero tampoco las vamos a necesitar. Y por último tengo un cable de agujas intercambiables que es mucho más largo que este de aquí. Y nos sirve ya cuando vamos a hacer suéteres o chales, etc. Entonces no es necesario que lo consigan porque aquí estas agujas tienen casi la misma circunferencia, pero todavía le faltan 15 centímetros de este lado y 15 centímetros de este lado, por lo que se hacen mucho más grandes. Así que este cable tan grande no es necesario, pero si ustedes tienen en casa, pueden ocuparlo. Es por eso que en conclusión vamos a usar agujas del número 4, 5 o 6 máximo, tanto en rectas como en circulares. Cualquiera de las dos nos van a servir perfectamente bien para iniciar nuestro taller. Pero si tienen algunas de las otras agujas y es lo único que tienen en casa y no pueden salir a comprar otro material, también las pueden usar y solo les va a costar un poco más de trabajo. Ahora vamos a pasar a ver los estambres y los hilos para tejer. Ahora vamos a pasar al tema de los estambres. Bueno, realmente de los estambres y las hilazas. Nosotros en este curso vamos a necesitar estambre y por qué no hilaza. Las hilazas son de este tamaño, que son muy delgados, si los pueden apreciar. En mi dedo se ve demasiado delgado y es muy difícil empezar a tejer con ellos. Se pueden crear cosas maravillosas con estas hilazas, generalmente son de algodón, pero son demasiado delgadas y es muy difícil poderlas manipular. Aquí tengo otro tipo de hilaza, es de algodón 100% y también es muy delgada. Entonces ahorita no nos va a favorecer para nuestro tema. Es por eso que las vamos a descartar. Esta, a pesar de ser muy delgada, es una lana porque contiene 50% de lana y 50% de otros ingredientes, pero tiene lana animal. Es por eso que se llama una lana tipo lace o fingering, que son muy delgadas.
Después hablaremos un poco más de los grosores de ellas, pero por el momento para nuestro taller no nos va a servir. Ahora tenemos este estambre que es ya tamaño más grueso y que no se los recomiendo para empezar a trabajar porque siento que cuesta un poco de trabajo manejarlo al principio, pero no es imposible. Entonces es a gusto de ustedes, yo les recomiendo una de este tamaño. Entonces la voy a descartar. Por otro lado tenemos esta que se ve ya hasta usada porque las uso muchísimo, es de tamaño DK. O para aguja de 4 milímetros. Esta es la que me gusta para el curso porque tiene el grosor ideal para poder ver cómo se hacen los puntos. Es sencilla de manejar, no se nos pierde entre los dedos y puede ser para agujas de 4, 5 o 6 milímetros. Igual que el estambre que vayan ustedes a conseguir, con ese pueden ir en la tienda y conseguir un estambre de ese grosor, o si ustedes tienen en casa, también lo pueden ocupar. Ahora, si ustedes tienen una lana como yo sin etiqueta y que no saben de qué grosor es y quieren saber si les va a servir o no, vamos a enrollar este estambre en 1 pulgada. Yo aquí tengo esta cosita de plástico, pero ustedes pueden marcar 2.5 centímetros en una tarjetita más o menos de este grosor, son 3 dedos, y que tenga aquí 2,5 centímetros o en su defecto 1 pulgada. Y empezamos a enrollar sin exagerar al tirar de nuestra estambre para ver cuántas veces se puede enrollar en 1 pulgada. Aquí estoy viendo que está en el número 1 y que llega al número 2. Vamos a contar cuántas veces la pude enrollar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En promedio de 8 a 12 vueltas que ustedes le puedan dar a la lana en 1 pulgada o en 2.5 centímetros les va a funcionar muy bien para este curso. Y esta lana, vamos a ver cómo me cuesta trabajo manipular esta lana para enrollarla por su misma delgadez. Obviamente da mucho más vueltas para llenar la pulgada. Aquí checo que esté en el 1, ahí empieza, me falta. Ahí. Vamos a ver cuántas veces dio esta lana más delgada, cuántas vueltas. Aquí me falta apretar un poquito más, juntarla más bien y darle 2 vueltas más. Ahí está. ¿Ven cómo es más difícil empezar a trabajar con hilos o con estambres o con lanas más delgadas? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 vueltas. Entonces, si tienen una lana en su casa que dé en esta pulgada de 19, 15 puntos a 20 o más, es muy delgada. Y si tenemos
un estambre que dé en promedio 4 a 5 vueltas, en promedio 4 a 5 vueltas, es muy grueso. Entonces nos quedamos de 8 a 10. ¿Sí? De 8 a 10 vueltas en una pulgada, y este va a ser el grosor que les va a servir. También lo pueden hacer con una regla. Pueden enrollarlo esto en una regla transparente de las típicas que tenemos en casa de nuestros hijos, y enrollar igual el estambre de una manera que no sea exageradamente apretado ni flojo, y ver que vayamos en ese rango. Y así nos vamos a asegurar que vamos a tener el estambre adecuado para nuestro curso. Por lo tanto, ya tenemos las agujas que vamos a necesitar y las lanas. Ahora seguimos con nuestros siguientes materiales. Bueno, ahora vamos a checar este hilo, que tiene que ser bastante delgado porque lo vamos a usar como línea de vida, que ya lo veremos más adelante. De preferencia tiene que ser sedoso y de un color contrastante a la lana que vamos a ocupar, para que sepamos dónde se encuentra este hilo en nuestro tejido cuando lo coloquemos y lo podamos retirar con facilidad. Entonces, este es uno de los materiales que vamos a estar utilizando mucho en nuestros tejidos y que les van a quitar muchos dolores de cabeza. Es por eso que es importante que sí traten de conseguir un hilo sedoso, brillante y de color de contraste a la lana que tengan ustedes. No tiene que ser tanto como lo que yo tengo. Lo que pasa es que este yo lo tenía en casa y este es el que me sirve y es el que uso ahorita. Por otro lado, vamos a necesitar un hilo normal para coser botones o cualquier cosa, aditamento que le queramos poner a nuestra prenda tejida. Lo vamos a usar realmente casi hasta el final, o a lo mejor no lo vamos a usar en absoluto. Pero yo les estoy dando todos los materiales que vamos a utilizar durante el curso, para que no tengan que salir corriendo a última hora para poder seguir con el siguiente paso. Básicamente se usa para botones, o si quieren hacer algún animalito tejido, pues lo pueden coser, pero no va a ser nuestro caso. De preferencia consigan un hilo y una aguja para este hilo de color que no se vea, o que sea del mismo color o lo más parecido al color de nuestro estambre. Ahora hablemos de las agujas. Hay muchísimas agujas metálicas, como las que son para los hilos que les acabo de enseñar, y de plástico. Ustedes consigan las agujas laneras que no tienen punta, o capoteras, para poder utilizarlo más adelante. Hay agujas también de plástico de diferentes calidades. Escojan la que puedan y se les haga más fácil, o la que tengan en casa. También puede ser metálica. Esta a mí en lo personal me gusta mucho porque pasa muy bien, no me lastima el tejido, no tiene punta, y es de relativamente pequeña, por lo que pasa por todos los estambres que yo lo quiera pasar con facilidad. Entonces, ustedes pueden tener diferentes tipos de aguja, son necesarios, y los vamos a utilizar bastante estas agujas en todo el taller. Esta aguja, a comparación de estas que tengo aquí, es excesivamente grande. Esta definitivamente no nos va a servir, así que la vamos a eliminar. Ahora seguiremos con los separadores o los marcapuntos. Estos hay de todas formas, tamaños y colores. A mí me gusta utilizar mucho estos, que son como un seguro alargado, o también seguritos. Estos me gustan mucho, pero cuando estamos haciendo un tejido más fino no llegan a servir tanto porque abren mucho nuestros puntos. Lo bueno es que para este curso sí nos pueden servir bastante. Si no, pueden usar seguritos de estos, y la otra es hacerlos una ruedita de lana que no estorban al tejido,
y que se tienen en casa fácilmente. Así que si no los tienen ahorita o no los pueden conseguir, no se agobien, hagan simplemente unos circulitos de lana y con eso es más que suficiente. Pero sí es muy importante siempre tener marcapuntos. Lo que sí les recomiendo es que tengan seguritos si no pueden conseguir ninguno de estos, por si se les va o se les escapa un punto, lo podamos rescatar. Entonces, por lo menos sí tener este tipo de seguritos. Ahora continuaré con los materiales de nuestra lista. Ahora les hablaré sobre los ganchillos. Estos básicamente se usan para crochet, pero en las dos agujas para mí es muy importante. Igual que hicimos en las agujas, vamos a ver que este gancho, que ha de ser del número 10 más o menos, es muy grueso y obviamente si nosotros tenemos un estambre del número 4, pues este gancho está demasiado grueso y no nos va a servir para rescatar puntos. Así que lo vamos a descartar. Este que es muy delgadito, que es de 2,75 milímetros, también no nos va a servir. Con este me querían enseñar a hacer crochet, súper delgadito. Es un gancho tan delgado que ni siquiera va a tomar su estambre que van a utilizar para el curso. Así que también lo vamos a descartar. Por último tenemos este ganchillo que a mí me sirve muchísimo, es el número 3 y me gusta mucho porque es un número más chico del estambre al que yo estoy ocupando. Entonces si tienen ganchillos de 3 o 4 o 5, si es que están usando lana del 6, les va a venir muy bien. Entonces, lo que necesitamos es utilizar un ganchillo del material que sea, no importa qué material, que sea un número más pequeño por lo menos del estambre que estamos utilizando para que nos ayude a recuperar puntos y no morder nuestro estambre. A continuación seguiremos con los siguientes materiales. Nos queda para finalizar nuestros últimos materiales, que son básicamente tijeras pequeñas, de preferencia de punta. En cualquier mercería las venden y hay de todos precios. También tenemos las cintas métricas que vienen en todos tamaños, colores y diseños. A mí me gusta mucho esta porque empieza, más que sea que le apachurre yo al botoncito, es que empieza el cero aquí. Entonces cuando yo mido algo, puedo ponerlo aquí y no empiezo como esta cinta métrica que empieza desde el 1, desde el principio, y tengo que estarme peleando para ver si está o no está donde debe de ser. Pero todas las cintas métricas sirven. Me van a preguntar ustedes que para qué queremos cintas métricas en este taller, si no vamos a hacer más que aprender algunas cosas. Por nuestra prenda final, en donde vamos a hacer el tamaño que nosotros queramos y vamos a medir los puntos para que coincidan con el tamaño de la prenda que nosotros queramos hacer. Así que, aunque las utilicemos hasta el final, es muy importante que las tengan a la mano para que no tengan que salir corriendo a conseguir una el día de la clase. Y por último está este ensartador, que a veces nos sirve, si no tenemos muy buena vista, para ensartar el hilo que les mencioné hace rato, para ensartarlo a la aguja capotera y se nos haga más fácil el trabajo. A continuación les pondré con qué vamos a trabajar. Ahora sí, aquí tenemos el resumen de lo que vamos a necesitar. Agujas de 4, 5 o 6 milímetros, ya sea en rectas o circulares. El estambre en 4, 5 o 6 para las agujas que hayamos escogido. Nuestro ganchillo, nuestro hilo sedoso que sea de color contrastante a nuestro material que vamos a ocupar. Los marcapuntos y si no por lo menos seguritos. Tijeras en el formato que ustedes más deseen o tengan en casa. Agujas capoteras para poder utilizarlas durante todo el curso. Hilo para coser y si es necesario ensartador de agujas. Y esto es todo lo que vamos a necesitar para nuestro taller.
Así que ya estamos listos para comenzar. Los veo en la primera clase. Hasta luego.